Bueno, a ver, primero muchísimas gracias a todo el mundo por asistir, por el interés. Recordatorio que podéis, abajo hay una cosa de chat y preguntas y respuestas para que nos podáis preguntar lo que queráis o chatear con comentarios, etcétera, o hacer unas preguntas ahí. Tenemos el privilegio de tener hoy a David Vitán y a Isaac Ben Abraham con nosotros como panelistas para comentar el tema de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. La idea es un poco comentar el proceso, los requisitos, el beneficio y también aprovecharnos de unas mentes brillantes como las suyas y con los conocimientos que han aportado también muchísimo a la ley española y las dos leyes que se basan en el mismo fundamento. Entonces, aunque David no necesita ningún tipo de presentación, voy a contar un poco de los logros. No tengo suficiente tiempo porque me han mandado 4 carillas de achievements, así que bueno. Pero, resumen. ¿dime? Resumen de resumen. Es el resumen del resumen, son 4 carillas de logro. Yo creo que con media página me sobra. Pero bueno, ha estado en el Tribunal Supremo, ha trabajado en los comentarios de la ley española, es comentarista de la TNN, ha sido presidente de la Comunidad Judía de Venezuela, ha ocupado cargos en la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, también en la Comunidad Sefardí de Venezuela. Es, a fecha de hoy, vicepresidente de la Casa de Melilla. Y bueno, y no sigo ya con todos los estos porque creo que lo más importante es la gran persona que es y la mente brillante y la suerte de poder tenerlos con nosotros. Así que muchísimas gracias, David, y te dejo a introducir si quieres tú a Isaac, que lo conoces más que yo, aunque yo también lo puedo llamar amigo porque tengo esa suerte también. Por supuesto. La verdad es que presentar a un amigo como Isaac Ben Abraham, si yo mandé 2 o 3 páginas, para Isaac hay libros enteros. Isaac Ben Abraham es un hombre que conoce el tema sefaradí y la historia de los apellidos sefaradíes y lo que ha sido la judeidad en la historia de España, mejor que muchas de las personas que están dando vuelta en el mundo y que dicen ser genealogistas y expertos. Isaac Ben Abraham, aparte de ser el director y el presidente del Instituto Moisés de León, tiene varias décadas ocupado en estudiar y registrar inscripciones de apellidos y de personas que han salido, que fueron expulsadas de España, cuyos apellidos quedaron inscritos dentro de la historia española. Isaac es un hombre bastante consciente que cuenta con más de 80.000 inscripciones de apellidos totalmente documentadas de personas que pasaron por el lamentable proceso de la Inquisición. E igualmente, en este momento, está llevando un trabajo para documentar dentro de lo que va a ser el museo sefaradí más importante, yo diría, de Europa y posiblemente del mundo, que se montará en Málaga, si Dios quiere, con la ayuda de personas, de familias importantes, de la Federación de Comunidades Judías de España y de otras gran conjunto de instituciones y de museos sefaradíes a lo largo del mundo. Está llevando a cabo el proyecto de digitalizar los más de 3.000 tomos y de libros y de artículos que él tiene que hablan sobre el tema. De manera tal de que Isaac Ben Abraham es una consulta obligatoria, es una persona que ha ayudado a mucha gente a poder optar por la ley española en su momento y que en este momento también está colaborando para ayudar a aquellas personas que son de origen sefaradí y que están tratando de optar por la ley que sacó Portugal también en el 2015. David, si me permites, como buen amigo que eres, te diré que eres un poco exagerado. El próximo café que nos tomemos juntos, por supuesto, lo pago yo. Gracias. Bueno, espero que también me invitéis a ese café, porque me siento un poco excluida, pero... Por supuesto. Gracias. Bueno, para entrar un poco en la materia, ¿no? Que al final es lo que creo que más nos interesa a nuestros espectadores, empezar hablando un poco sobre la ley en Portugal, ¿no? La de España, como bien sabréis, ya ha terminado. Se puede seguir aportando documentación si se empezó el proceso de antemano antes del 1 de octubre, pero desafortunadamente a fecha de hoy, si no iniciaste el proceso, eso ya no es una posibilidad. ¿Cómo es la ley de nacionalidad portuguesa por origen sefardí? El fundamento es lo mismo, es realizar... la ley de nacionalidad portuguesa por origen sefardí básicamente se basa en el mismo fundamento de la española, que es
una reparación histórica por el daño hecho, primero por la Inquisición y después por el rey Manuel, y la expulsión de los judíos y la persecución del pueblo judío sefardí, que se fue extendiendo se fue extendiendo tanto a Latinoamérica, como también hay mucho que se fue a Inglaterra, Bélgica, etcétera, y después también mucho que fueron a países del norte de África y después al Medio Oriente. Entonces, la ley es un proceso muy parecido al español, simplemente que es bastante más fácil. ¿En qué sentido? Pues son dos pasos. Primero aplicamos a la comunidad judía, que ya puede ser la comunidad judía de Lisboa, si eres anusim, un criptojudío, que quiere decir esto, que a fecha de hoy no eres judío, pero eres descendiente de un judío que se convirtió, o, perdón, eso es para los de Lisboa, o puedes aplicar a la comunidad judía de Oporto, si eso es para aquellas personas que siguen siendo judíos a fecha de hoy, como pueden ser nuestros buenos amigos David y Isaac. Si eres anusim, lo primero que tienes que hacer es mandarnos vuestro árbol genealógico para poder, digamos, hacer ese estudio y determinar si existe origen sefardí. Eso no conlleva ningún tipo de coste y en 1 o 2 semanas os podemos determinar si eso es viable o no es viable. Para Oporto, si eres judío, el proceso obviamente es mucho más fácil, también necesitamos el árbol y la carta de un rabino que diga que eres judío. Una vez apliquemos a la comunidad de Lisboa nos tarda 4 o 5 meses, que tarda bastante. Desafortunadamente ahora hay un nuevo mecanismo online, así que esperemos que se acelere este proceso. Oporto, en 2 semanas tenemos respuesta y el certificado. Así que digamos que ese primer paso, dependiendo por dónde vayamos, son 5 meses o 1 mes. Y el segundo paso, que ya es una vez que tengamos el certificado, es aplicar al Ministerio de Justicia portugués, al registro, a lo que se llama la conservatoria allí. Y allí necesitamos, bueno, lo de siempre, que es la acta de nacimiento apostillada, los antecedentes penales apostillados, el pasaporte, la fotocopia de tu pasaporte apostillado y después otros documentos que nosotros ponemos. Desde que se aplica al ministerio, estamos hablando de 8 a 16 meses que se aprueban. ¿Qué es lo bueno? Que una vez que se aprueba, se aprobó. No es como que tienes que ir a jurar. En España tú tenías el derecho a ser español y tenías que ir a jurar bandera para ejercer ese derecho. En Portugal, una vez estás aprobado, ya estás aprobado. Ya te inscriben directamente en el registro civil portugués como portugués y te expiden tu acta de nacimiento. Con eso tienes que ir al consulado y sacarte la carta de identidad y el pasaporte, pero digamos que ya eres portugués. Que es significativamente más rápido que el español. También una cosa que a mí me gusta mucho del proceso portugués es que una vez que aplicas al ministerio, hay como una cosita online, un registro online que te va diciendo los pasos y una bolita básicamente que se va moviendo en 7 pasos que por lo menos te cura la ansiedad de que tu proceso está moviéndose, que en España es aprobado o en proceso, ¿no? Que digamos que eso causa mucha más ansiedad, por lo menos te da una sensación de progreso y vas viendo cómo va tu procedimiento. Desde un punto de vista de operatividad, el portugués es bastante más fácil. ¿Por qué? Uno, no hay que viajar, se puede hacer todo por poderes. Nosotros tenemos oficinas en Lisboa y apoderaríamos a nuestros abogados de allí para presentar en vuestro nombre, porque hay que presentar en físico, los papeles hay que presentarlos en físico. 2, no hay que hacer ningún tipo de examen de idiomas, no hay que hacer ningún tipo de examen de conocimientos culturales y no hace falta vínculos a Portugal. O sea, digamos que el proceso es mucho más fácil en el sentido de que no se requieren estos requisitos adicionales. Sin embargo, la prueba de origen sefardí sí que es más estricta que España, ¿no? En el sentido de que en España pues, podríamos ir por prueba genealógica o por prueba de apellidos. En Portugal, a fecha de hoy, solo se puede por prueba genealógica. Hablaremos después un poco también de los intentos de enmiendas de la ley, pero eso lo vamos a dejar para después. No sé si, David, nos quieres contar un poco de los beneficios de un pasaporte portugués, de un europeo, para ir viendo cuál es la ventaja de este pasaporte, ¿no? Voy a reiniciar el audio, pues estoy leyendo cosas que están escribiendo. Bueno, la verdad es que Lucía es muy técnica, habla más rápido que yo, pero interesante. Estoy aquí aprovechando para saludar a alguien muy importante también, todos los presentes, las más de 100 personas que están aquí.
son importantes. Isabel Bucarán, una persona que trabaja en un medio de comunicación importantísimo, que es de origen sefaradí. Se hacen el ADN, como mucha gente casualmente me llamó hoy y me dijo que se hizo el ADN y le sale un porcentaje del tema sefaradí, como muchos de los que están en esta charla, que pueden aspirar. El hecho de que no tengan una genealogía definida o correcta en un momento determinado, se puede buscar la manera de ver si tienen realmente ancestros sefaradíes. Hay muchas maneras de probarlo. Isaac va a hablar un poquito sobre el tema también. No simplemente con un apellido, pero hay formas de ir hilando las cosas. Es muy interesante y yo quería tocar un punto histórico también de lo que fue el proceso en la península ibérica. Cuando no se había fundado España, cuando no se había fundado Portugal, ni siquiera Francia, ya habían judíos en la península desde el siglo II. En la época bíblica, Isaac lo puede decir mejor que yo, ya se habla cuando Jonás quería esconderse de Dios, que se refugiaba en el puerto de Tarsis. El puerto de Tarsis es Cádiz, y así mismo ocurría con el tema de Portugal. Portugal siempre ha llevado una relación muy íntima con España, no solo por su cercanía. Muchos gallegos dicen que los portugueses son españoles que hablan portugués o que hablan mal el español, y viceversa, ocurre en los dos lados. Hay mucha cercanía con ellos. Este edicto de Granada de expulsión de 1492 se repite en el 96 en Portugal, donde los judíos hacían una vida espectacular. Eran asesores igualmente de los reyes, ocupaban cargos de tesorero, de recolectores de impuestos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la influencia de los reyes católicos en los reyes de España y el matrimonio de Isabel, hija de Isabel de los reyes de España, hace que para su matrimonio se le imponga esta idea que fue de Torquemada de la expulsión de los judíos por un acto de envidia o por un acto, hoy en día llamaríamos racista. Sin embargo, y dicho esto, Portugal tiene una influencia sefaradí desde inclusive la formación de Portugal. Recordemos que cuando hubo la expulsión de los judíos de España, prácticamente un 20-25%, Isaac puede saberlo mejor que yo, de los judíos que ocupaban la península eran españoles, y por eso tanta influencia y esa red de juderías y tanta presencia en tanta historia dentro de la península. Portugal, los judíos, increíblemente, una vez que se fueron de España, que llegaron a Portugal por su cercanía, fueron llamados los portugueses. A mí, cada vez que tengo la oportunidad de leer, de hablar de este tema histórico, me gusta hacer una referencia, que me gustaría citarla también en esta pequeña reunión, que dice así: otra larga peregrinación de algunos lograron residenciarse en el sur de Francia, donde formaron prósperas comunidades, en Burdeos, en Bayona, en los pueblos libres de Amberes, etc. Sin embargo, en Portugal tuvieron una influencia muy, muy, muy interesante. Muchos se establecieron en la ciudad de Ámsterdam también. Sin embargo, en Ámsterdam crearon una compañía que se llamaba La Nación Portuguesa, una especie de república sin territorio constituida con fundamentos en la religión y la cultura, que la dirigían y la protegían miembros de la comunidad. Por eso que en los siglos XVII y XVIII, el gentilicio portugués se tomara como generalmente símbolo de los judíos y sinónimo de los judíos. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez acabada la ley de España, surge la posibilidad de entrar a Portugal. Portugal es un país que brinda una serie de condiciones interesantes en este momento. En el año 86 ingresa a la Unión Europea y desde el año 2001 forma parte de la eurozona. Es un país absolutamente desarrollado, número 19 a nivel mundial en calidad de vida, el destino turístico número 18 en el mundo. Es un país que con solamente 92.000 kilómetros cuadrados tiene una población pequeña de 10 millones de personas. Tiene una seguridad social de las mejores del mundo y tiene una democracia sumamente estable a lo largo del tiempo. La humildad, por ejemplo, del presidente del Portugal, el doctor de Sousa, de, por ejemplo, ir al supermercado o el haber acudido sin ningún vehículo a la toma de posesión, da a entender realmente lo que significa la idiosincrasia portuguesa.
Portugal ofrece, aparte de esto, hoy en día, unos beneficios fiscales que lo hacen sumamente atractivo. Muchos españoles se están mudando a Portugal y se están residenciando en Portugal y se están haciendo portugueses exclusivamente por el tema fiscal. De manera tal de que existen una serie de ventajas interesantísimas, geográficas, geopolíticas, a nivel de democracia, a nivel de retiro, para seguridad social, etcétera, que hacen muy, muy atractivo que en este momento personas como yo, que son españoles desde el día 1 que nacieron, ¿ok?, a optar por el pasaporte portugués. Así que yo recomiendo ampliamente, y más como está el mundo hoy en día, y más por lo que está atravesando la España de ahora, con este tema y esta similitud que hay en algunos países de América Latina. Yo creo que Portugal es una muy buena opción, y aquellas personas que tengan la idea, que tengan el sentimiento, o que tengan la sospecha de que pueden ser de origen sefaradí, yo no dejaría por lo menos de intentarlo en este momento. Completamente de acuerdo con David, y voy a agregar, porque bueno, él tiene la gran suerte de ser también de tener pasaporte español, pero para aquellos que no tengan el pasaporte europeo, hay que tomar en cuenta, estoy intentando hablar más despacio, hay que tomar en cuenta que supone el acceso a la Unión Europea, que no solo es Portugal, que puedes vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los 26 países de la Unión Europea, tanto tú como tu cónyuge y tus hijos. O sea, esto, digamos que los derechos son extensibles a los hijos y al cónyuge. Además, supone el acceso a 185 países sin visas, incluyendo Estados Unidos, que como desafortunadamente muchos de nuestros amigos venezolanos saben que ahora mismo es un problema. Y también, a raíz de, además de todo lo que ha dicho David, lo convierte, digamos, en un resumen, podemos decir, y lo han catalogado como el 5º pasaporte más valioso del mundo. Esto es un hecho de peso. Yo, si me permitís, después de las palabras de David, que es un personaje increíble en todos los sentidos, y con lo que él sabe, y de Lucía, que se explica perfectamente para cómo hacer las cosas, yo me voy a limitar a lo que entiendo un poquito, que es el tema de los apellidos. Sí que me gustaría aclarar una cosa. Tanto en España como en el resto del mundo, cuando se habla de sefardíes, se suele hablar de españoles. No podemos olvidar a los portugueses. Los portugueses son igual de sefardíes como los españoles. Y la historia sefardí de Portugal es tanto o más rica en hechos, en personajes y en historias como la de España. No hay diferencias entre una y otra. El tema de apellidos es un tema que siempre preocupa mucho a la gente. Dice, mi apellido es sefardí. Para empezar, tengo que decir que apellidos sefardí prácticamente no hay ninguno. Hay 8 o 10. El resto son apellidos utilizados por los sefardíes. Apellidos de idioma o lengua española o portuguesa utilizados por sefardíes. Pero sí es verdad que con la genealogía podemos ver el rastro de los antecedentes de las familias hasta llegar a un personaje que, independientemente que llevara o no nuestro apellido o que nosotros lleváramos o no el apellido de ese personaje, tenemos una conexión familiar, y eso, como muy bien decía antes Lucía al hablar de genealogía, nos puede facilitar el trabajo a la hora de la nacionalidad portuguesa. Ese es el tema de los apellidos o el tema de la genealogía a veces da quebraderos de cabeza, porque sí es verdad que hay que investigar muy seriamente y, por ejemplo, en Lisboa el tema de la genealogía se la toman muy en serio para que esté bien hecha y bien documentada. Pero eso es un tema que es técnico y que se puede hacer sin ningún problema. A mí sí me gustaría, hablando con David ayer para el tema de esta reunión, que me dijo si podía poner algún ejemplo de alguien que hubiera sido o que tuviera raíz sefardí o hubiera sido judío en Portugal. Hay uno que a mí me encanta de siempre. Todo el mundo, cuando hablamos de los judíos portugueses, nos acordamos de Gloria Nassí, por ejemplo. Es uno de los personajes, o de Abravanel. Pero hay un personaje en la historia que es García de Horta, del que no habla casi nadie. Los padres de García de Horta habían nacido en Alcántara, Valencia de Alcántara,
que está en la frontera con Portugal. En 1492, por la expulsión, pasan a Portugal y en Castelo de Ovide nace él, en el año 1500. Él estudia medicina en la Universidad de Alcalá de Henares y en Salamanca, y ejerce en Castelo de Ovide y después en Lisboa. Teniendo problemas porque se veía investigado por la Inquisición en Portugal, consigue embarcar hacia Goa, en la India, y ahí es donde desarrolla todo su trabajo como médico y está considerado uno de los pioneros de la medicina tropical. No tuvo problemas en Goa con la Inquisición, aunque la Inquisición portuguesa se trasladó hasta allí para perseguir a los judíos, pero sí lo tuvo una de sus hermanas y 6 años después de muerto desenterraron sus huesos y lo quemaron la Inquisición acusado de judío. Pero la historia es muy amplia, la historia es muy rica, la historia es una maravilla y el tema de los apellidos nos facilita todo ese camino, nos facilita el camino de la investigación y en este momento preciso que ya el tema de España ha cerrado, como decía Lucía anteriormente, el 1 de octubre del año pasado, seguimos teniendo abierto el tema de Portugal y lo podemos hacer perfectamente. Desde luego, con la guía de Lucía, cualquiera tiene seguro que si ella le dice que se puede hacer, al final va a salir como portugués. Y de Cristóbal Colón, que estábamos hablando ayer también. Cristóbal Colón, antes de llegar a España a ofrecer sus servicios a los Reyes Católicos, lo ofreció en Portugal. Y además se casó con una portuguesa, hija de familia de judeoconversos. Es decir, hay muchísimo. Se disputa la nacionalidad, pero yo creo que lo de Cristóbal Colón, lo más importante no es si era de Génova, si había nacido en España, si había nacido en Portugal o de dónde era, sino lo que hizo. Como siempre, es lo que hacemos. Y lo que hizo es unir la historia, el continente europeo, el occidente, con América. Y de ahí ahora los americanos quieren ser españoles, algunos a través de la ley española lo han conseguido y otros esperemos que lo consigan con la ley portuguesa. Y hacer el viaje a la inversa. Venir de América. Hay muchos apellidos que pueden ser consultados en la página de Isaac y después de ahí en adelante, si quieren alguna más información, Isaac se lo puede dar. Lucía, veo mucha inquietud con el tema del endurecimiento de la ley, porque la ley es muy clara y tiene, dentro de todas las ventajas, que no hay que viajar, no hay que hablar portugués, con las ventajas que ya dimos como país, etcétera. Yo sí quisiera hacer un comentario para que la gente se tranquilice, que el presidente del Congreso Judío Europeo, yo fui vicepresidente del Congreso Judío Mundial, Moshe Kantor, ya ha hecho relaciones y ha conversado con el gobierno de Portugal y que en este momento no están planteados endurecer la ley ni exigir a la gente que tiene que radicarse o vivir un tiempo en Portugal. Sin embargo, como buenos latinos, muchos de los que estamos en este chat, dejamos todo para última hora. Yo lo que haría es activarse, indagar, buscar la genealogía y tratar lo antes posible, sobre todo de buscar la documentación, que no es mucha, más sí para los venezolanos con lo complicado que está y poder empezar a salir con el trámite adelante. Sí, estoy completamente de acuerdo con David. La preocupación viene porque hace como un mes el Partido Socialista intentó reformar la ley diciendo que además de tener ese origen sefardí tenías que vivir 2 años en Portugal para poder optar a la nacionalidad, que básicamente eliminaba la ley sin eliminarla. Entonces, ojo que esto viene en una línea de, digamos, ya que están adoptando todos los países, están adoptando una línea de restricción migratoria liderada por Trump, que lo está haciendo allí, y en Portugal, por ejemplo, la Golden Visa también se la han eliminado de facto, porque ahora la Golden Visa no puedes invertir ni en Oporto ni en Lisboa, entonces ¿dónde vas a invertir? Inmobiliario. Así que digamos que están siguiendo una línea de restricción migratoria. Gracias a Dios, con 2 dedos de frente, eso, pues, al final, si esto es una reparación histórica, y el vínculo con Portugal no hace falta vivir, no debería ser vivir, porque yo ya soy de origen sefardí, ¿qué más vínculo que ese? Entonces, al final, como bien dice David, eso no prosperó, pero sí que, siguiendo lo que ha dicho David, recomendamos fuertemente que
que la persona que esté interesada que se ponga a hacer los recaudos ahora, porque tampoco existe, nadie nos da la seguridad de que no vuelvan a intentarlo siguiendo digamos, la línea que están tomando y se restrinja. Ojo, que si estos hubieran aprobado la ley, que no la aprobaron, hubiera entrado en 2022. O sea que si se empieza ya, si tú aplicas al ministerio antes de 2022, en el hipotético caso que se hubiese cambiado, estaría salvado porque no pueden hacer una ley retroactiva. Pero, sí, en resumen, la fecha de hoy no se ha cambiado la ley. Nadie nos asegura que en el futuro que no, y como bien ha dicho, somos latinos, y eso se notó en España, que durante 4 años, no, 3 años y 11 meses aplicaron 60.000 personas y el último mes aplicaron 70.000 personas. Os recomendamos que no sigáis esa línea y que si estáis interesados, que por favor mandéis la documentación y os pongáis, que al final no es mucho trabajo, porque el trabajo lo van a hacer expertos, como el mismo Isaac, que aparte que conviene que lo haga él, porque él tiene la base de datos, la inteligencia, la seguridad, y después que es que ya ha hecho cientos, si no miles de casos, entonces ve un árbol y ya puede saber si existe algún tipo de origen sefardí. Hay una pregunta técnica recurrente, Lucía, si puedes repetir el proceso para adquirir la nacionalidad cónyuges e hijos, y hay de segundo, una que estoy viendo aquí recurrente, que la plantea el doctor Bernardo Weininger, que para Venezuela se está complicando mucho el tema de las partidas de nacimiento, que si hay posibilidad de que el gobierno de Portugal reconozca por lo menos esas partidas, porque los antecedentes penales sí pueden variar en el tiempo, pero una partida de nacimiento es la misma con el tiempo, y si hay posibilidad de utilizarlos con una fecha de vencimiento de mayor anterioridad, ¿no? O sea, hacia atrás, con una data anterior. Vale, ok, empiezo por la primera, ¿no? Que era el proceso en sí. Cónyuge e hijos. Vale, okay. Una vez, o sea, la ley portuguesa a fecha de hoy, que yo no te digo que no cambie, porque ya te digo que el mundo está tomando una política restrictiva de migratoria en todos los países. A fecha de hoy, si tus hijos menores no pueden aplicar a la nacionalidad como era en España. Si tienes hijos menores, tienen que esperar a que tú seas portugués. Cuando tú eres portugués, tú puedes inscribir y hacer a tus hijos sin necesidad de esperar tiempo a hacerlos portugueses. Los inscribes en el consulado como portugueses y ya está, haces el proceso, pero es un proceso rápido. Si tienen más de 16 años y están entre 16 y 18, tienes que probar un vínculo a Portugal, pero el vínculo es básicamente un curso online de portugués. No es una cuestión, digamos, un vínculo que tiene que ir a vivir o algo así, algo, digamos, que requiere un esfuerzo adicional. Tu cónyuge, o sea, eso es para los hijos es rápido. El cónyuge se complica, lo puedes hacer portugués sin necesidad de que resida en Portugal. Esto en España, recordar que hay que residir 1 año en Portugal, pero tienes que inscribir el matrimonio en Portugal y esperar 3 años, ¿ok? Entonces, no es automático. Si yo soy portuguesa, inscribo mi matrimonio en Portugal y espero 3 años y hago a mi cónyuge portugués. Estamos hablando de que hasta que te den a ti el pasaporte y los 3 años, 5 años. Entonces, mi recomendación es, si queréis que los 2 cónyuges sean portugueses, empezar el proceso ya para los 2 o intentar encontrar origen sefardí, porque quién sabe que el día de mañana no te pongan requisitos adicionales. Véase Italia, que antes era lo mismo, inscribes el matrimonio 3 años y como están poniendo más restricciones, ahora hay una prueba de idioma y no es lo mismo a pasar un examen en italiano, por mucho que hablamos español y por mucho que hablemos, se aparezca el portugués al español, si ponen una prueba de idioma, eso nos va a coartar y dificultar el proceso. Dicho eso, digamos, eso si quieres hacer y pasar la nacionalidad, ya sea a tus hijos o a tu cónyuge. Sin embargo, si tú eres portugués y estás casado, no pareja de hecho, casado, tú puedes traerte a tu familia y tienen los mismos derechos como tú, pero ya no de forma independiente, son tu +1. Mientras si tú vienes a Europa, ellos pueden venir contigo, vivir, trabajar y estudiar. Pero la idea y lo ideal, no esperemos que nadie se divorcie, pero en el caso que alguien se divorcie, o también para que los derechos sean independientes, es que el mundo ideal, los 2 sean portugueses. Eso para contestar a la primera pregunta. Para contestar a la segunda pregunta de Bernardo, que es recurrente y tiene toda la razón del mundo, porque nadie nace 2 veces. Desafortunadamente, el gobierno portugués a fecha de hoy nos está pidiendo con 6 meses de vigencia. Si es prácticamente imposible, podemos poner un escrito justificando, etc. Pero como sí que al final sí se pueden sacar, solo que tardan más,
es muy improbable que nos lo den. Por ejemplo, hemos puesto cartas de Siria, de refugiados, etcétera, de que ha sido imposible encontrar las actas de nacimiento y eso sí que nos lo han aceptado. De Venezuela nunca nos lo han aceptado porque al final también es verdad que siempre lo hemos conseguido. Pero, Bernardo, desafortunadamente vamos a tener que sacar esas actas. Nosotros trabajamos con gestores, que David seguro que también conoce y tendrá varios, que podrá cobrar un poquito más, un poquito menos, pero sí los podremos intentar conseguir. Si realmente es imposible y si mañana cierran el registro, etcétera, pues entonces ya podríamos poner un escrito, pero siempre es verdad que es preferible pues, cumplir con los requisitos y no tener que justificar esa ausencia de documentos. Aquí hay una pregunta que creo que puede jugar contigo y con Isaac, que la hace Isabel Bucarán. Se hizo un examen de ADN y tiene un porcentaje importante de judíos ashkenazí. Ojo, los exámenes que están saliendo de ADN en Estados Unidos, en su mayoría, cuando dicen judío ashkenazí es judío sefaradí. Hay una confusión ahí que se va a lograr. Eso sirve como indicio en un momento determinado para soportar. Sin embargo, está preguntando de que cuántas generaciones debe de investigar. Yo lo que creo que Isabel podría consultar con Isaac, con sus apellidos, que ya lo hemos hecho en algún momento dado, tiene varios apellidos que son de origen, y eso, más los indicios que tiene de su ADN, pudiera servir en un momento dado para hilar su árbol, ¿correcto? El tema del árbol siempre es el mismo, es poder llegar hasta este personaje, hasta el antecesor en nuestra familia, que podemos acreditar que era judío o judeoconverso. Va a depender en cada caso en particular, no hay una regla fija. Correcto. Para complementar un poco lo que ha dicho Isaac, es una ayuda, pero no es determinante. Digamos que es un paso más. O sea, si yo presento a Portugal una prueba de ADN por sí sola, es un no. O sea, puede ayudar, pero no es esto. Una cosa, David, que me has dicho sobre Ashkenazí, que has mencionado, quiero aprovechar, porque dado que ya estamos trabajando en esto, los tres de aquí estamos ya trabajando en esto, para los Ashkenazí, la gente que se ha quedado fuera, que no ha podido porque no tiene descendencia sefardí, mencionar que el 1 de septiembre sale una ley que ya hemos empezado a preparar documentos y ya tenemos clientes que estamos preparando las carpetas de aplicación para los Ashkenazí que fueron expulsados del Imperio Austrohúngaro, que al final eso no es Austria, eso es mucho más grande, incluye Polonia, incluye Checoslovaquia, incluye ciertas otras áreas que básicamente son del Holocausto, o sea, son tercera generación, o sea que se sabe quiénes son, no es como yo que sé, 15 generaciones con el sefardí. Para ellos podemos aplicar al pasaporte austriaco empezando en septiembre, así que todos aquellos interesados ashkenazís que no se han quedado fuera de esta ley por ser sefardís, contactarnos a cualquiera de nosotros tres si estáis interesados en eso para poder empezar con eso en septiembre. Hay una serie de preguntas ya, pero son casos particulares. Yo creo que mandando correos, sobre todo el tema de la genealogía, el vencimiento de la ley, insiste mucho con el vencimiento de la ley, Lucía. Bueno, como ha dicho David antes, vencimiento a fecha de hoy no hay. En Portugal a fecha de hoy no hay vencimiento, pero la han intentado restringir y yo no descarto cómo están y en la línea que están tomando, porque ha habido como ha dicho David, ha habido un lobby detrás del lobby de la comunidad que ha, digamos, parado esto porque en el fondo es injusto, pero yo no descarto que en un futuro vuelvan a intentar poner las restricciones. Así que si estáis interesados, no lo dejéis para el último momento, empezar ya. Es verdad que no hay una fecha límite, pero nadie, no es que se descarte, es que ya se ha intentado restringirla, así que por favor, sí, porque es una oportunidad. Al fin y al cabo, la gente hay que tomar en cuenta, y ya me muevo un poco, un pasaporte europeo es un plan B, es una opción B. Mi hermana, por ejemplo, nació en Venezuela y mi padre y mi madre siempre discutían de que por qué mi padre le sacó el pasaporte venezolano, porque era un fastidio, papeleo, etcétera, no sé cuántos. Y porque en aquella época, mi hermana tiene 36, el pasaporte venezolano era el pasaporte más valioso del mundo. Y el pasaporte español no valía de nada. Hoy, mira cómo se han cambiado las tornas. Imaginaros en 30 años, nadie sabe lo que puede pasar. Entonces, un pasaporte que lo sacáis en 1 o 2 años, sin costes elevados, no tiene precio, es un plan B, no se sabe lo que puede pasar, incluso para abrir una cuenta hoy en día es una facilidad. Así que no lo dejéis para después. Y después el coste, que ojo, que es una cosa muy asequible, pero cuando realmente os ponéis en perspectiva de lo que cuesta,
residir en España o una Golden Visa, pongamos, una Golden Visa en España o en Portugal son 500.000 euros en un inmueble, ¿vale? Esa inversión tú la recuperas, no hay duda. Pero tú después tienes que pagar una cosa que se llama el impuesto de transmisiones, que es el 6%. En Madrid puede llegar hasta el 10%, por ejemplo, en Cataluña. Estamos hablando que como mínimo, en impuestos de transfer tax, que eso es dinero que coges y quemas y no vas a recuperar, estamos hablando de 30.000 euros. Y eso no es un pasaporte, señores. Eso es un derecho a vivir en España que te puede dar el pasaporte después de que vivas y pagas impuestos en España. Entonces, en verdad es una oportunidad que después se va a cerrar, porque la van a cerrar, porque al final con lo del COVID no está ayudando. Tomar la oportunidad y tomar la iniciativa si es algo que realmente os interesa. Haciendo un poco... Si me permites, David, una pequeña anécdota que a mí me contaba un venezolano hace unos meses, hablando de los costes, porque todo el mundo se fija mucho en los costes. Me decía, ¿qué cuesta más? ¿Un auto nuevo o un pasaporte que te permita radicarte en otro sitio y te permita entrar en toda Europa con todos los beneficios que lleva pasaporte español o portugués? Es que no es comparable, no es comparable. Es correcto, y unando un poco también sobre esa idea, en Estados Unidos una visa de inversionista, la EB-5, que es la que tienen los venezolanos, ya está casi sobre $1 millón y no te garantiza el retorno. Cualquier inversión son 100, $150.000. Pues, aquí saludos a Héctor, el doctor Héctor Cardoso, que acaba de entrar, un gran abrazo. Están preguntando sobre el tema de la fiscalidad, los beneficios de la fiscalidad en Portugal. Portugal es prácticamente un paraíso fiscal. Si entendemos que España tiene una fiscalidad de prácticamente un 50%, donde uno trabaja para el Estado prácticamente, y vemos pagos versus beneficio, lo de Portugal es interesantísimo. Después de pasar 181 días, no son acumulados como en Estados Unidos, que se hace la suma de los últimos 3 años. Si usted pasó 180 días durante un año y tiene pasaporte portugués, o si no lo tiene también, y pasó legalmente o estuvo en su estadía legal o ilegalmente, está obligado a pagar un impuesto. El 20% con una cantidad de deducciones adicionales que hay, que son temas muy técnicos, si tienes una compañía, si tu grupo familiar es mayor de una cantidad de hijos X, es sumamente interesante, lo cual lo está haciendo atractivo para deportistas, empresarios. Muchos de los bancos, de la sede de los bancos europeos importantes se están mudando a Portugal. Por lo tanto, la fiscalidad de Portugal quizás no es la de algunos países de América Latina, pero es una fiscalidad muy atractiva en un país desarrollado, considerado, como dice Lucía, como el 9º pasaporte más importante del mundo. Es una relación ganar-ganar en este sentido. Os cuento otra anécdota que de otro cliente nuestro, de hecho venezolano, que la única razón que quería el pasaporte español era para poder entrar a la Seguridad Social de Emergencia para tener un trasplante. O sea, cosas que, ojo, y espero ya que nadie nunca tenga ni que pensar en esto, pero son cosas en la vida que no te das cuenta y que un pasaporte realmente te da soluciones fiscales, de salud, de vida en general, de estudios para los niños. Por ejemplo, a vuestros hijos, si les dais el pasaporte, es mucho más fácil entrar a una universidad europea que como extranjero. Son pequeñas cosas que solo son ganar, como dice David, porque, ojo, no es como el americano. El pasaporte, el único país del mundo, excepto hay otro en África, pero el único país del mundo que te requiere pagar impuestos por tener la ciudadanía es Estados Unidos. No hay otro país en el mundo que te requiere eso. Entonces, tener un pasaporte portugués o un pasaporte español o un pasaporte europeo en general, pero ahora nos estamos centrando en el portugués, no requiere ninguna obligación, no hay servicio militar, no hay obligación de impuestos meramente por tener el pasaporte. Así que, en ese sentido, es simplemente un plus que os da acceso. Ahí hay una pregunta que si se puede utilizar la genealogía que se utilizó para sacar los papeles de España. Están diciendo que hay gente que ha sido aprobada por la Federación de Comunidades Judías de España y son rechazadas en Lisboa, por ejemplo, con esa certificación. ¿Qué pueden decir? La aplicación es prácticamente muy simple. O sea, la verdad, lo que hay que probar es muy similar.
Las líneas que se han aprobado en España son más o menos las que se han aprobado en Portugal, Gómez de Castro, La Paloma está aprobada también, Siriboga en Ecuador, etc. Digamos que Garza en Monterrey, las principales están aprobadas en los dos sitios. El formato de la aplicación es muy diferente y Portugal requiere un poco más de información y lo tienes que estructurar de forma diferente. O sea que si tú cogiste un informe y lo pusiste en España, ese informe no te va a servir para Portugal, hay que rehacerlo y es verdad que si ya tienes un informe para España, es muy probable que parte del trabajo esté hecho, pero no todo el trabajo esté hecho y no te lo aseguran Portugal. Hay muchos clientes que por ejemplo, hay clientes que vienen y dicen, no he aplicado y me han dicho que no, porque sí he entregado literalmente el certificado de la federación y el informe que yo entregué. Sí, pero no son los mismos criterios, son similares, el formato no es el mismo y las líneas que están aprobadas en España, aunque coinciden mucho, no están necesariamente aprobadas en Portugal y la forma de ir a construir el árbol es diferente. O sea que hay que rehacer esa aplicación. Correcto. Hay una pregunta de alguien que contrató un genealogista, lo utilizó en España y el genealogista nunca le dio su árbol ni su trabajo. No voy a decir el nombre de ese genealogista, eso es ilegal, denúncielo y exíjale que le dé exactamente su trabajo para ver si puede ser adaptado para Portugal. Si no le dio el trabajo, es mejor que se busque otro genealogista ya. Sí, la verdad. No, puede ir al notario, correcto. El notario tiene que tener, su acta de notoriedad tiene que tener incorporado su árbol genealógico en su momento determinado, ¿no? Sí, puede sacar una copia. Puede sacar una copia, pero si vas con el certificado de la federación solo, no lo tiene. No. Sí. No, o sea, en verdad, en puridad, el abogado le debería haber puesto el árbol también para que quede más bonito, pero podría haber puesto el certificado y firmar igual. Yo la verdad es que aquí hay una serie de preguntas que se repiten sobre el procedimiento, etcétera. Definitivamente, como le explicó Lucía, es un procedimiento muy breve. Como dijo Isaac muy bien, el tema de los apellidos, el tema sefaradí no es exclusivo de España. Portugal es sefarad. No es difícil saber si puedes aplicar o no. Es muy fácil consultar con un genealogista serio o con una persona que maneje la historia y el tema de los apellidos como lo maneja Isaac Ben Abraham, que adicionalmente es un gran conferencista, obvié esa parte del tema, es un gran conferencista. Se puede consultar. Y yo les digo algo a los venezolanos que me escriben, renovar un pasaporte venezolano cuesta 400, 500, 600 dólares, es una locura, ni hablar cuánto cuesta sacar un pasaporte venezolano. Yo en lo particular, y como me preguntan aquí, ¿usted lo haría? Ya lo dije apenas empezó la charla, desde el minuto 1 que nací, mis padres me inscribieron en el consulado de España, soy español de padre y madre. Sin embargo, al salir el tema de Portugal y viendo cómo está el mundo, yo voy a optar, al igual, mi familia y yo estamos optando en este momento, a través de Lucía, nosotros por la comunidad de Oporto, pero no voy a dejar de hacerlo porque me parece sumamente atractivo tener más de un pasaporte y cómo se está moviendo el mundo de hoy en día. Hoy es una pandemia, mañana será una guerra, etc. Yo tengo, para sumar lo que ha dicho David, yo tengo el español, el italiano por mi madre y el argentino por mi padre, porque como buenos argentinos eran italianos y españoles, y estoy haciendo mi genealogía para aplicar a Portugal. O sea, un pasaporte es un pasaporte y nunca se sabe lo que se puede pasar en el mundo. Mira, por ejemplo, yo viajé a Israel con el pasaporte español, ahora no te lo sellan, pero antes, os doy ejemplos de lo que es un pasaporte. Antes te lo sellaban y después al mes tenía que ir al Líbano por un cliente que tenía una reunión allí, etcétera, y porque no me lo sellaron, y fui con otro pasaporte por las dudas, fui con el italiano, pero si tú vas a Israel, pues intentas ir al Líbano, no te dejan entrar, no puedes ir. Entonces, esto es un detalle mínimo, pero un pasaporte es una gran ventaja. O sea, yo tengo 3 y voy a por el 4, y mi hermana, por ejemplo, que tiene el venezolano, como os he comentado, también si yo le saco la rama sefardí, pues pretendemos meterla también por allí. Si me permitís la broma, ya que siempre que se habla de sefarad sale la historia de la llave. Sale la historia de la llave. Un pasaporte es una llave. Cuantas más llaves tengamos, más puertas abrimos. Así es. Una pregunta recurrente que también clarifico justamente viendo lo que Isaac, es como han dicho 20 veces, sefarad, es la península ibérica, o sea que si tu descendiente es de Córdoba, tú puedes es igual. a Portugal.
Sí. O sea, no te restringe. No, ¿vale? no hay limitación. Correcto. Correcto. Por ahí entiendo que está Silvana Rabinovich como parte que podría estar en el panel perfectamente. Ayer la vimos en un programa muy interesante de Colombia. Es una conocedora, amiga de todos nosotros, y está explicando a aquella persona que su genealogista no quiso entregar. Si tiene acceso a la plataforma, se puede conseguir en el Ministerio de Justicia su árbol genealógico. Gracias, Silvana, por esa acotación. Estoy viendo que mucha gente está pidiendo nuestros correos y nuestras páginas. Al final de esto, mañana, os vamos a enviar a todos los asistentes un correo con el contacto de David, de Isaac y mío, nuestras páginas web y una presentación un poco del proceso también para que la tengáis. Así que no os preocupéis, que os vamos a dar contactos personales de cada uno, páginas web y también una explicación del proceso para que también lo tengáis a mano por si tenéis cualquier duda. Pero vamos, lo primero, si no sois judíos, es enviar el árbol genealógico, y si sois judíos es enviar ver hasta dónde llegáis de un país sefardí y el certificado del rabino. Y si no tienen el árbol genealógico, Isaac puede por lo menos orientarlos y saber. Después también podemos recomendar a gente, Blanca de Lima, que es una experta y genealogista y historiador muy, muy famoso. Cuando tenga mi correo, como pone mi chat, recuerden que no soy Harry Potter, soy abogado. Bueno, yo creo que estamos ya llegando a la hora, así que voy a tristemente tener que empezar a cerrar. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a David, Isaac y David por tener el privilegio de compartir con vosotros, gente con tanto conocimiento sobre la materia, cabezas como las vuestras, que nos ha dado, digamos, no solo la parte del proceso, sino mucho más, y la parte, digamos, de opinión, también política, que creo que no solo lo hace más ameno, también lo hace más interesante y mucho más enriquecedor. Así que muchísimas gracias a los dos, os damos las gracias. Y después las gracias sobre todo a los espectadores por vuestro interés, por las preguntas, que si no se vuelve muy aburrido si no se interactuáis, y para cualquier cosa a la orden. Y no sé si David o Isaac quieren decir algo también. Yo quería decir a David y a ti, Lucía, que lo del café sigue en pie, y para todos los participantes igualmente. Me comprometo con todos. Yo no puedo dejar de leer un mensaje recurrente. Dice, muy interesante, todos muy inteligentes, pero Lucía Goy muy guapa. Lo dejo porque es un mensaje. ¿Qué le vamos a hacer? Agradecer a Lucía por haber invitado a dos hombres tan feos como nosotros, habernos permitido la oportunidad de estar en este panel. Recomiendo ampliamente el trabajo que está haciendo Lucía. Es una profesional número uno, una persona muy querida, muy joven, muy guapa, pero con muy buenas relaciones, tanto en Portugal como España. Así que de verdad que ha sido un honor, y bueno, los tantos comentarios que estoy recibiendo y reencontrándome con amigos de la infancia. Isaac, como siempre, un placer. El café, pronto llegarán los momentos de los abrazos. Gracias por haberme invitado a este panel, y un saludo para todos, para Silvana y para toda la gente que conocemos. Un abrazo para todos, aunque sea virtual. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias.